Y así dice la palabra de Dios en esta mañana, hermanos, en Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasaba a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasaba el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele: todo esto te daré si postrando me adorarás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Padre, le damos gracias una vez más por su palabra en esta mañana, que es su palabra la cual transforma los corazones y seguirá transformando todo corazón que anhele ser transformado, Dios mío. Le damos gracias por su presencia con nosotros en esta hora, porque de cierto su palabra declara que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, presente estará con nosotros. Le damos gracias que usted escucha el clamor de su pueblo en esta hora, bendito Padre. Y le damos gracias que usted anhela tocar nuestros corazones y transformar nuestras vidas, para que de cierto podamos gozarnos en esta vida y vivir una vida de victoria delante de su santa presencia, eterno Dios. Gracias le damos porque de cierto usted nos ha dado el poder por medio del Espíritu Santo para vencer, eterno Dios todopoderoso. Y bendito Padre, gracias le damos por la paz que usted pone en nuestros corazones, Dios mío, que sobrepuja todo entendimiento, que seguirá guardando nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús, aleluya. Y de cierto le ruego que se cumpla su propósito sobre cada alma presente en esta hora, Dios mío, tocando nuestros corazones y transformándonos, renovándonos, eterno Padre, y haciéndonos libres, eterno Dios todopoderoso, de aquello cual nos tenga atado, eterno Padre. Que para siempre, de cierto, podamos tener este amor, este agradecimiento para usted por todo lo que usted ha hecho por cada uno de nosotros en nuestro caminar con usted, mi Señor Jesús, aleluya. Que a usted sea la gloria, Padre, porque de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre, aleluya. Amén y amén y amén. En título de este mensaje, hermanos, escrito está. La palabra de Dios fue escrita, hermanos, por un propósito, para enseñarnos todos los milagros que Dios hizo, para enseñarnos todo lo que Dios ha hecho desde el principio de, podemos decir, de la humanidad, ¿verdad? Pero también es para animarnos, hermanos, aún de todo, qué tan grande y poderoso Dios, y que de todo lo que Él puede cumplir en la vida de uno también. Nosotros sabemos, hermanos, que contra el enemigo no hay poder, solamente que sea la palabra de Dios. Nosotros sabemos también, hermanos, que nosotros no podemos vencer al enemigo si en nuestras propias fuerzas nosotros tratamos de hacerlo. La única arma que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vencer al enemigo, para que uno pueda vencer las tentaciones que se levantan contra uno, hermano, es la palabra de Dios. Y en estos libros del Evangelio, hermano, aún Cristo nos ha enseñado a nosotros qué es lo que nosotros podemos hacer también, hermano, para vencer. Porque de cierto no hay ninguno de nosotros que no haya caído en una tentación o que no le haya llegado una tentación a su vida, hermano. Cada uno de nosotros hemos sido tentados como cuando andamos perdidos en este mundo, o como cristianos también el enemigo llega para traer la tentación a nuestra vida para ver si nos puede convencer de dejar de servir a Cristo fielmente, hermanos. Y el propósito del enemigo no es para que usted tenga una vida en victoria, sino el propósito del enemigo, hermano, es para que nosotros seamos desconectados de la palabra de Dios.
Está escrito, hermano, que todo lo que el hombre hace con su vida, hermano, debe de ser guiado por la palabra de Dios. Todo lo que acontece en la vida suya, en la vida mía, debe ser guiado por la palabra de Dios en uno, hermano. Porque si hay obediencia en nuestro corazón delante del Todopoderoso, hermano, de cierto va a haber el apoyo de Dios en nuestras vidas. Pero si nosotros vivimos en rebeldía, hermano, entonces, ¿qué podemos esperar que Dios nos va a apoyar, hermano? Si nosotros estamos desconectados de la palabra de Dios, entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros que Dios nos vaya a ayudar y rescatar del problema en cual nos encontramos, hermano? De cierto, el hombre piensa muchas veces que él tiene la táctica, la inteligencia, la fuerza para ayudarse a sí mismo y que no necesita a Dios, pero aún tarde o temprano se dan cuenta, hermano, que sin el Todopoderoso nosotros siempre vamos a fracasar en nuestro caminar. De cierto, tenemos el Espíritu Santo. Si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, hermano, nosotros llevamos dentro de uno el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y ese Espíritu Santo viene siendo, como dijo Cristo, aún será nuestra ayuda, pero también será nuestro maestro. Viene a mostrar a nosotros las cosas que tenemos que hacer, hermano, y ayudarnos en nuestro caminar con la palabra de Dios. Aún de cierto, la victoria espiritual en la vida no viene, hermano, por medio de la inteligencia o por medio de la propia sabiduría de uno, sino por la fe que uno tenga en la palabra de Dios. Verdaderamente creo yo en Dios, creo yo en su palabra, hermano. Esa es una pregunta que cada uno de nosotros día tras día tenemos que darle una respuesta, hermano. ¿Creo yo verdaderamente en Dios? Amén. Todos creen en un Dios, hermano, porque hay muchos dioses en este mundo, ¿ok? Aún, pero verdaderamente cree uno lo que está escrito en la Biblia, hermano, porque hay muchos que, aunque son cristianos también, que aún, hermanos, se oponen a lo que dice la palabra de Dios, porque no creen que lo que dice la palabra de Dios es palabra de verdad. ¿Y qué es lo que siempre sale el hombre, hermano, en su propia inteligencia, en su propia sabiduría, diciendo es que fue escrito por hombres? ¿Por qué tú crees que le iba a escribir, hermano? ¿Tu abuelito, tu tío? Alguien lo escribió, hermano, alguien lo tenía que escribir, pero aún, hermano, no fueron nomás cualquier persona que escribió el evangelio, hermano, que escribió la palabra de Dios. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, hombres ungidos por el poder de Dios, hermano. Fueron guiados, hermano, para que aún escribieran todo lo que usted y hoy tenemos, y por un propósito, para que tengamos este ánimo en servirle a Dios fielmente y para que busquemos también aquel camino que nos lleva a la vida eterna, hermano. De cierto, Jesucristo es el autor y consumidor de nuestras vidas, y Él nos ha mostrado a nosotros cómo podemos vivir en victoria también, hermano. Y si cuando Jesús fue tentado por Satanás por esos 40 días y 40 noches, hermano, aún después de que acababa de ayunar, que andaba en el desierto, hermano, aún sí, desierto, si te ha ayunado un día o dos, te da hambre, que no. Pero aún él ya tenía 40 días y 40 noches, hermano, aún de estar en este desierto, y después pues tenía hambre. Pero aún en cada una de estas tentaciones, hermano, que se le presentó a Jesucristo, nunca se rindió a la tentación, hermano, pero venció la tentación por medio de la palabra de Dios. Siempre decía al enemigo, hermano, escrito está. No, me acuerdo que en aquellos tiempos, hermano, en el principio, teníamos diferentes congregaciones, y me acuerdo que en aquellos tiempos la gente, los hermanitos pensaban que, si le maldecías al diablo, que ya le ibas a ganar, hermano. No, déjame decirte, eso no es verdad. Si tú le echas maldiciones al diablo, hermano, todo lo que estás haciendo, estás cayendo en la trampa de él. Hello. Si tú quieres bendecir, si tú quieres vencer al enemigo, hermano, tú tienes que usar la palabra de Dios. Tú tienes que decir, escrito está, que en el nombre de Jesús, hermano, y usted tiene que creer cuando usted declara estas palabras, que estas palabras son palabras de verdad y que no son nomás cualquier palabra que estás aventando al aire, hermano, porque hay poder en el nombre de Jesucristo, hermano. Me acuerdo en una ocasión, en un miércoles, años para atrás, hermano, aquí en este lugar, trajeron una hermana que necesitaba oración, y la que la trajo, hermano, la que la trajo dijo, voy a orar por mi amiga porque tiene un problema. Y le dije, bueno, pásele. Y ya se había despedido el servicio, ¿verdad? Y le dije, pásele. Y comenzamos a orar por la amiga que había traído, hermano. Y yo por eso yo sé, hermano.
Y esta es la confianza que uno debe de tener, hermano, que hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Comenzamos a orar por esta mujer que habían traído, hermano. ¿Y qué tú crees que pasó, hermano? La que la trajo se manifestó. ¿Hello? Hay poder en la palabra de Dios, hermano. Por eso Cristo decía, escrito está y escrito siempre estará, hermano, que nosotros tenemos el poder en el nombre de Jesús para vencer al enemigo, para desatar los atados, hermano. Y ese es el poder que Dios nos ha dado. Pero aún, hermano, ¿qué tú crees que fue el secreto del éxito que tuvo Cristo, hermano? Si verdaderamente hay un secreto, hermano. Pues de cierto le puedo decir que no hay ningún secreto, hermano. Porque Cristo pudo vencer al enemigo después de sus 40 días, 40 noches, hermano. Aún lo único que podemos decir que fue la palabra y por medio del Espíritu Santo unción, hermano, que le dio victoria. Era hombre, hermano, era carne, era hueso Jesucristo, hermano. Aún habían las tentaciones que le llegan a uno también, hermano. Las tentaciones de las cuales vamos a hablar unos cuantos minutos, hermano. Eso, aún leyendo, hermano, que Cristo fue llevado por medio del Espíritu Santo al desierto después de que fue bautizado, hermano. No, el bautismo no fue una gotita de agua, hermano, que te hecho con un vasito de agua, hermano. El bautismo fue una sumergión, hermano, en las aguas, ahí del río de Jordán. Entonces dice la palabra que cuando fue bautizado, aún los cielos se partieron, hermano, y descendió el Espíritu Santo sobre él. Después de eso el Espíritu Santo se lo llevó al desierto, hermano. Pero ¿qué dijo Dios? Este es mi hijo, en quien yo tengo complacencia. Y estuvo en el desierto y luego le llegó el enemigo al fin de los 40 días, 40 noches, hermano, aún buscando el tentador, aún Satanás la oportunidad, hermano, para a ver si podía vencer al Cristo, hermano. ¿Cuántos de nosotros, aún hermanos, si hemos caído por medio de las mentiras del diablo? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido tentados, hermanos, y hemos estado al punto de caerle a la tentación? ¿Por qué usted cree, hermano, que hay pecado en la vida del cristiano? ¿Por qué usted cree que el cristiano cae en el pecado, hermano? Porque viene el tentador. Él sabe lo que te gusta, Él sabe en lo que te gusta participar, hermano, y te va a presentar estas cosas delante de tu vida para ver si te puede hacer que caiga, porque si Él puede hacer el cristiano que caiga, entonces ese cristiano va a ser inefectivo para la palabra de Dios, hermano. ¿Y por qué? Porque tú vas a saber que ya no eres digno, o en tu propio pensamiento vas a saber que no eres digno de la palabra de Dios, que no eres digno de servirle a Dios, y eso será una excusa que uno va a usar, hermano, para no presentarse delante de Dios, para no servirle a Dios y para no seguir en la palabra de Dios, hermano. Es como quien dice, como dice la palabra de Dios, y está medio un poquito asqueroso, ¿verdad? Pero es como el perro que regresa al vómito suyo, hermano, a tragárselo. Esa es cosa asquerosa, hermano. Pero muchas veces eso no lo procesamos en nuestra mente, hermano. Lo oímos, pero no lo procesamos. Y lo debemos de procesar en nuestra mente para que demos cuenta, hermano. Es como que si tú te vomitaras y ibas para atrás y te comías lo que te acabas de echar fuera, hermano. Qué asqueroso es. Bueno, así es como Dios lo ve en uno, hermano. Cuando nosotros nos dejamos de Cristo, hermano, y regresamos para atrás para el mundo, es precisamente lo que casi estamos haciendo también. Las mismas tácticas que Satanás usó en nuestro Señor Jesucristo, hermano, son las mismas tácticas que Él usa en este día para causar que la gente, el pueblo de Dios, los cristianos se aparten de Él, hermano. Para que no comprometan sus vidas a Cristo, y va a usar el enemigo lo que sea conveniente para él, porque ya agarró tu número, hermano. Ya tiene tu placa, como diría yo, hermano. Ya tiene tu placa, ya sabe qué es lo que te hace, aunque te caigas o que te levantes o que no te muevas, y ya te conoce, hermano. El diablo no sabe todo, pero tiene demonios, hermano, que aún ven a ver qué es lo que uno está haciendo. Y de cierto nosotros pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios en las cosas que nosotros veremos que son apropiadas para uno. Estamos como en el libro de Jueces, que dice, todo hombre hacía lo que él pensaba que estaba bien en su propia prudencia, hermano.
Hello. Seamos sabios, hermanos. No dejemos que el diablo nos robe de la bendición que Dios ha traído a nuestra vida. Que el diablo no nos robe de la salvación que Cristo nos ha comprado, hermano. Sino que nos mantengamos firmes en el Todopoderoso. Y hay 3 áreas de nuestra vida, hermano, aunque el enemigo siempre atacará para derrotarnos en nuestro caminar con Cristo Jesús espiritualmente, hermano. Y la primera viene siendo la carne, hermano. Cada uno de nosotros somos carne, hermano. We're flesh. Somos carne. Después de los 40 días, hermano, pues el Señor tenía hambre. Y de cierto a la carne le va a dar hambre, hermano. So vino el tentador a retar su autoridad, hermano, pegándole a los deseos físicos de la carne, hermano. No me diga que nosotros no nos pegan esos deseos físicos, hermano, porque si de nosotros dijimos que no, entonces de cierto estamos haciendo la voluntad del diablo, porque estamos echando mentiras, hermano. Estos deseos físicos llegan a todos, hermano, pero lo que nosotros hacemos cuando llegan es lo que va a determinar si tenemos victoria o tenemos derrotados, hermano. Cuando vemos en el versículo 3, ¿qué nos dice el versículo 3? Y llegándose a él, el tentador dijo: si eres hijo de Dios. ¿Qué estaba diciendo Satanás ahí, hermano? Estaba cuestionando si verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios o no, hermano. Cristo no fue conmovido con esas palabras, hermano. Pero seríamos nosotros conmovidos, hermano, si aún le decían a uno: verdaderamente eres tú salvo. ¿Qué sería la respuesta de uno? ¿Ya me estás condenando? ¿Ya me estás juzgando? ¿Qué sería la respuesta? La respuesta de uno debía de ser: hermano, yo he sido lavado con la sangre de Jesucristo y no soy perfecto, soy una persona imperfecta, pero sirvo al Todopoderoso con todo lo que hay en mí. Pero ¿qué le dijo? Le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Si Cristo hubiera convertido esas piedras en pan, hermano, ya hubiera perdido la batalla. ¿Por qué? Porque hubiera caído, hermano, a los planes, al truco del diablo, hermano. Pero ¿qué le dijo? Escrito está: no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero yo sé que nosotros tenemos ese problema, hermano, que muchas veces no queremos vivir por solamente la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que hacer cosas también. Si no, amén, a lo mejor Dios nunca se mueve a hacer nada. Entonces nosotros tenemos que ayudarle, que no, hermanos. Y cuando nosotros metemos la cuchara, hermano, es cuando echamos a perder la bendición de Dios que Dios quiere cumplir en nuestras vidas, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Aquel que satisface toda nuestra necesidad, hermano, es más importante que la necesidad misma. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando del Todopoderoso, de Jesucristo, hermano, que aún Él es más importante y debe ser más importante en nuestra vida que aquello lo cual uno necesita en su vida. Porque lo que tú necesitas, Dios como quiera te lo va a suplir, hermano. Si uno tiene esa fe, si uno cree esa palabra, Dios te va a suplir lo que tú necesitas en tu vida, hermano. Pero déjame decirle, y si no te lo suple, ¿vas a dejar de amarlo? De cierto, si no lo suple Dios, uno sigue amándolo, uno sigue sirviéndole, uno sigue en su camino, hermano. Jesucristo, hermano, atribuía aún su obediencia a la voluntad del Padre. Porque de cierto que dijo Cristo: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Cuando los discípulos le dijeron que estaba ya hablando con la samaritaria por la noria, hermano, aún le dijeron: ¿quién le dio de comer? Y él dijo: yo tengo comida que ustedes no saben. En otras palabras, él estaba diciendo, como cuando le dijo a sus papás, también les dijo: que no sabes tú que yo debo andar en los negocios de mi Padre. Todo lo que acontecía en la vida de Cristo, hermano, era la obediencia al Padre. Aún y también Él nunca hizo nada, hermano, de su propia voluntad, sino que aún como decía Cristo, hermano: lo que yo veo que mi Padre hace, eso yo hago también.
Así debemos de ser nosotros también, hermano. Si Dios es un Dios de ánimo, pues nosotros debemos ser su pueblo de ánimo, sus hijos de ánimo también, hermano. Oh, sí, cuando te llega la depresión, tú debes de vencer esa depresión, hermano. Cuando te llega ese desánimo, hermano, por cualquier razón, uno tiene que vencer ese desánimo en su vida, hermano. ¿Y cómo lo vas a vencer? De cierto, no lo vas a vencer por no haciendo nada. La manera que lo vas a vencer es que tú te pones a orar, hermano. Tú te arrodilleas, o tú andas, o tú corres, tú haces lo que tienes que hacer. Pero usted va a abrir su boca y usted va a declarar la palabra de Dios. Y usted va a reprender el diablo como lo tenga que reprender, hermano. Y no le tenga miedo. Porque Dios no nos ha llamado que seamos cobardes, hermano, sino que seamos fortalecidos por la palabra de Dios. Aleluya. A un desierto Cristo siempre respondía, hermano. Y nunca respondió con su propia fuerza, con su propia inteligencia, sino que escrito está. Porque el desierto vino a ser no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y el desierto si hubiera fracasado. Si hubiera dicho, pues sabes qué, este es lo que nosotros también tenemos, hermano. No hay nada malo con que agarre un poquito nomás. Que no. No hay nada malo que me robe una cosa pequeña nomás. Que no. Nosotros somos bien sabios, hermano. Nosotros dijimos, no hay nada malo, hombre. Dios sabe que lo necesito. Dios sabe que, y salimos con unas 20 y tantas razones por qué, hermano, debemos de hacerlo. Pero sin saber nosotros las consecuencias de que estamos perdiendo el poder delante de Dios, porque nos estamos sometiendo al poder del enemigo, hermano, a las tentaciones del enemigo. Nosotros vemos, hermano, que Jesús no realizaba un milagro para evitar el sufrimiento personal, que era el hambre, cuando ese sufrimiento era parte del propósito de Dios para su vida. ¿Qué hacemos nosotros, hermano? Cuando nos pasan cosas de nuestra vida. De cierto lloramos en ocasiones, ¿verdad? De cierto nos ponemos tristes. Y hay aquellos que se apartan de Dios. ¿Aló? Y dejan de servirle. Dejan de serle fiel. ¿Por qué? Porque dejaron que el diablo los venciera, hermano. Uno le puede echar la culpa a quien le quiere echar la culpa, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela. Pero la realidad viene siendo que el diablo te venció, hermano. Le vence a uno. Pero uno piensa que es la carne que está con nosotros. De cierto también en esto, hermano, cuando Cristo le dijo que el hombre no vivirá de pan solamente, sino de toda la palabra que procede de la boca de Dios. Estaba recitando también, hermano, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Que dice, y te afligió, en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 dice, y te afligió y azotó y hízote tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocáis tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cristo le venció la primera tentación al enemigo, hermano. La segunda le llegó, hermano, cuestionando la autoridad o probando el poder de Dios, hermano. Cuestionando más bien el poder de Dios, ¿verdad? Viene siendo los deseos personales de uno, hermano. Como dice en el versículo 6, dice, y le dice el diablo, y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está. A sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca trompieces con tu pie en piedra. Sabemos que en esto el diablo más declaró la palabra de Dios, hermano. Porque eso no es lo que dice el Salmo 91, hermano. El Salmo 91 dice lo que Dios dijo, hermano. Pero en esto Satanás ha pervertido la palabra de Dios y le ha cambiado. Y sí, Satanás había llevado a Jesús a la ciudad santa de Jerusalén y lo había colocado en el pináculo del templo que se elevaba sobre el valle de Cedrón.
a una altura de unos 450 pies, hermano, y ahí lo tenían a mera punta, y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, échate para abajo. Andale, dice ahí la palabra que Él le va a dar carga a tus ángeles para que no te golpees en los pies y te trompieces y bla, bla, bla. Pero aún, entiéndale que al hombre se le prohíbe de parte de la palabra de Dios que no trate de probar al Todopoderoso o cuestionar su poder o su protección sobre uno, hermano. Nosotros no podemos atentar lo que el Señor no nos ha hecho o no nos ha mandado que hagamos, hermano. Y ahí es donde en ocasiones como cristianos nosotros fallamos pensando que uno puede hacer lo que le dé la gana, al cabo que como quiera Dios me tiene que respaldar. Déjame decirle, Dios no nos tiene que respaldar a nosotros en nada, hermano. Pero de cierto sí nos va a respaldar en aquello que viene siendo su voluntad para nuestras vidas, hermano, si nosotros nos movemos a hacer la voluntad de Dios, hermano. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16 dice: no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en masa. La masa significa probar o demostrar si Dios puede. Y de cierto, en ocasiones yo creo que los cristianos atentan a hacer eso delante de Dios, hermano. Now, Cristo nunca respondía en su propia voluntad, hermano, sino respondía al conforme de lo que decía la palabra. Y en este punto, cuando dijo no tentará, como tentáis en masa, entonces en Éxodo capítulo 17, versículo 6 nos dice esto: he aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Now, nosotros como cristianos debemos de saber, hermano, que nosotros no debemos de cuestionar si Dios está conmigo o no está conmigo, hermano. Aún de cierto, si hemos leído en la palabra, hermano, y leemos la palabra, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios nos ha dicho a nosotros, y esto es lo que debe estar grabado en la tableta de nuestro corazón, hermano, que dijo Cristo: yo nunca te dejaré ni te abandonaré, no te desampararé. Eso ya lo debemos de saber nosotros. Eso ya debe estar grabado en nuestro corazón, hermano, de comprender y saber que Cristo dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del tiempo. Eso de cierto, nosotros nunca debe salir de nuestra boca: ¿verdaderamente está Dios conmigo? No, si anda uno en malos caminos, hermano, pues déjeme decirle que Dios no anda contigo. ¿Ok? Hemos dicho el dicho, ¿verdad? Y es muy común entre los cristianos, y todos lo hemos oído, hermano, que dice: Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Déjame decirte, Dios odia al pecador. ¿Cómo vas a decir que Dios ama al pecador, que una persona que está pecando, hermano, si no anda haciendo la voluntad de Dios? Si la palabra de Dios, que no nos dice que la palabra de Dios, que Dios odia el pecado, si nosotros andamos en el pecado, ¿hello? Vamos a pensar, hermano, a deshebrar la palabra de Dios, a reconocer que verdaderamente usamos frases, hermano, que se oyen bonitas, pero realmente no describen la voluntad de Dios en nuestras vidas, hermano, o en la vida de una persona, sino al contrario, le estamos diciendo a la persona, es como decirle a la persona: continúa en tu pecado, al cabo que Dios te ama, pero aunque odia lo que estás haciendo. No, hermano, Dios odia el pecado, y si odia el pecado, ¿qué tú crees de la persona que está cometiendo el pecado, hermano? Usemos el cerebro que Dios nos ha dado, hermano. No, probablemente usted no está de acuerdo conmigo pensando que eso es medio radical, y eso no tiene misericordia, ni compasión, ni amor. Bueno, hermano, pues entonces yo tengo un consejo para usted. Órele a Dios y dígale que el Todopoderoso le muestre la verdad de eso. Entonces, a ver si usted está bien, y si yo estoy mal, porque Dios me reprenda, hermano. Y si usted está bien, que Dios le bendiga. Porque de cierto, hermano,
Tenemos que salir de estas frases que nos engañan y por eso vivimos en el pecado, hermano. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y de cierto Jesucristo, hermano, aún cuando fue tentado en eso, aún no dio respuesta a su propia voluntad, sino que usó la palabra una vez más para derrotar al enemigo. Versículo 7, ¿qué dijo Jesús? Jesús le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación, hermano, era un asunto de alabanza, de lealtad. Y sí, el tentador le estaba ofreciendo a Cristo lo que ya era de él, hermano. El diablo le estaba ofreciendo todo el mundo, toda la gloria que el mundo tiene, hermano. Y de cierto yo le puedo decir que hay aquellos que caen porque buscan ese poder, buscan esas riquezas, buscan tener, hermano. No me malentienda, no es malo tener dinero, hermano. No es malo prosperar en esta vida, no es malo, hermano. Pero sí es un pecado, hermano. Si aún esa prosperidad, esa altivez que llegamos a recibir, hermano, aún en nuestras vidas, nos va a apartar de Dios y nos va a hacer que aún a Dios no lo veamos como una persona, un poderoso que necesitamos en nuestra vida, hermano. Y de cierto, esta tercera tentación se llevó a cabo en el monte más alto que había en esa área, hermano. Esta tentación que Jesucristo pasó, hermano, aún no era nomás en su mente, como unos teólogos a lo mejor dirían, no, ese lo estaba pasando en su mente. ¿Nunca le han dicho a usted que está todo en tu mente? Cuando tú estás pasando un problema, hermano, y en este problema como que no lo puedes vencer, hermano, aunque te dicen aún los hermanos que se supone que están bien sabios, dicen, está todo en tu mente. ¿Qué te dicen los pastores? Está todo en tu mente. Tienes que ir con un psicólogo que te dé un tratamiento para que lo saques de tu mente. Déjame decirle, esto no lo vas a sacar de tu mente, hermano. Esto lo tienes que echar fuera de tu mente. Y la única cosa que te puede ayudar para echarlo fuera de tu mente, hermano, aún es el poder de la palabra de Dios, hermano. Pero de cierto, esto no estaba en la mente de Cristo, hermano, que era nomás un pensamiento que él estaba pensando, hermano. Esta era una experiencia real que estaba aconteciendo con él en la vida de Jesucristo, hermano. Que Jesús se postrara y adorara a Satanás habría sido reconocer el poder del diablo sobre el poder de él. Jesús, por lo contrario, afirma su poder sobre Satanás, hermano. ¿Y cómo lo afirma, hermano? Por medio de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender y seguir aprendiendo, hermano. Y cada día que vivimos, todos nosotros estamos aprendiendo algo de Dios. Y así debe de ser en la vida de los hijos de Dios, hermano. De cierto, el enemigo siempre va a pegar ahí en este lugar, hermano, de la vida de la persona, en la soberbia, hermano. Porque de cierto no queremos que nosotros nos pongan para abajo, sino queremos vernos como que estamos medios. O el interés del hombre propio, hermano. De ser rico, de ser gobernador, de ser uno que conquista, hermano. Teniendo todo lo que uno quiere en su vida, hermano. El enemigo te lo puede ofrecer, pero Dios también te lo puede ofrecer, hermano. Pero la manera que Dios te lo ofrece es totalmente diferente a como el enemigo te lo ofrece, hermano. El enemigo te lo ofrece para destruir tu vida. Si Dios te ofrece la bendición, hermano, no es solamente para tu vida, sino es para que uno la use apropiadamente en su reino. Pero de cierto Jesucristo le recuerda a Satanás, hermano, una vez más, que el único que es digno de adoración, que el único que merece toda la adoración y toda la lealtad es el Dios Todopoderoso. Y lo dijo en el versículo 10, dijo, entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nada, yo puedo decir, hermano, que cada uno de nosotros, a lo mejor en un tiempo u otro, hemos pasado por una o estas tres tentaciones en su vida, hermano. Que el enemigo ha llegado a la vida de uno, hermano. Y no cree usted que el diablo mismo se presenta, hermano. Eso no es lo que estoy diciendo.
Yo estoy diciendo, se presentan amistades, personas que tú conoces, que te conocen, ofreciéndote, hermano, una gran oportunidad que es imposible para creer. ¿Te has oído de eso, verdad? Si es tan buena que es increíble, pues probablemente no es buena, hermano. Que te ofrecen que aún si tú haces eso, en 6 meses o en un mes o en un año, vas a estar rico y vas a tener todo lo que tú quieres en la vida. Y muchos caen en la trampa, hermano, pero esa trampa viene siendo nada más que una trampa del diablo, porque todo lo pierden, hermano. Todo lo pierden. De cierto, nosotros tenemos que recordarnos, hermano, que nosotros debemos de vivir por medio de la palabra de Dios aquí en esta tierra, hermano. De lo que está escrito, de lo que se habla de la palabra de Dios sobre uno, hermano. Y si nosotros podemos esforzarnos, hermano, a creer la palabra, porque de cierto, nomás porque somos cristianos, muchas veces no queremos entender que creemos la palabra de Dios, hermano. ¿Y por qué digo eso? Porque la evidencia se comprueba no en lo que hacemos, sino en lo que no hacemos, hermano, para Dios. Se comprueba en los temores que nos llegan, que nos impiden a no hacer la voluntad de Dios, hermano. Y nosotros sabemos, hermano, como individuos, ¿verdad?, de lo que se habla a nuestras vidas, hermano. Que debemos de ser aquellos hijos de Dios, hermano, que uno mismo busca ponerse a un lado para que la voluntad de Dios se cumpla en lo que se tenga que cumplir, hermano. Que uno busca, hermano, a dejar de andar participando en aquellos programas, hermano, vamos a decirle programas, ¿ok? En aquellos programas, hermano, que no son de beneficio para uno, sino que se aparta de ellos. Now, yo le puedo garantizar que usted puede ir a otra iglesia, hermano, y en esa iglesia le van a decir que todo está bien, nomás que haya moderación en el pecado. ¿Aló? Que todo está bien. Pero déjeme decirle, al fin, el que le dijo no va a sufrir las consecuencias, sino el que lo hizo. Sí, porque el que le dijo probablemente tarde o temprano va a llegar al conocimiento de que es la verdad, pero a uno que se la dijeron nunca va a llegar a ese punto. Entonces el que sufre la consecuencia es el oidor, hermano, no el que te lo dijo. Como nosotros, la forma en que vivimos nuestras vidas, hermano, aquí es un reflejo de quién es Dios en nuestras vidas. Y si es verdad, y te lo digo una vez más, la forma en que vivimos nuestras vidas aquí es un reflejo de quién es Dios en nuestras vidas. Lo vemos como nuestro proveedor, nuestra adoración y quién hemos puesto nuestra confianza. O lo vemos como alguien, una persona, un Dios que no tiene nada más que puros reglamentos. Que hace esto, no hagas esto, haz aquello, no hagas aquello. ¿Cómo lo vemos a Dios nosotros, hermano, como individuos? ¿Cómo lo ve Dios a usted, hermano? ¿Lo ve como una persona que tiene puros reglamentos y que está bien aburrido de seguir todos esos reglamentos? ¿O lo ve uno a Dios como que es mi Padre, que le importa de mi vida y que Él quiere que yo tenga éxito en esta vida y quiere que yo no pase por estas dificultades en mi vida? Si el diablo te va a ver que mire lo positivo, hermano, que son puros reglamentos, que no conviene servirle a Dios, que no conviene entregarte a Cristo, porque entonces ya no vas a poder tener gozo en tu vida, porque son puros reglamentos. Pero eso es una mentira del diablo, hermano. Porque de cierto, si verdaderamente llegas a conocer a Dios,
Si llegas a tener ese encuentro con la palabra de Dios, hermano, te darás cuenta que todo lo que está escrito es para el bien de uno, hermano. Y es una demostración del amor, de la compasión, de la gracia y de la bondad de Dios para uno, hermano. Pero si lo vemos en otra manera diferente, entonces de cierto, probablemente hemos caído en la trampa del enemigo, hermano. Y nos ha engañado para que no veamos la verdad, para que no podamos ver el amor de Dios. Cristo venció las tentaciones, hermano. Y de cierto, cuando salió del desierto, hermano, salió apoderado del Espíritu Santo. Nosotros, hermano, aprendamos a vencer las tentaciones que vienen contra uno. La tentación de no serle fiel a Dios, la tentación de no obedecer la palabra de Dios, la tentación, hermano, de hacer lo que uno le dé la gana de hacer, hermano, y no la voluntad de Dios. Aprenda uno a vencer estas tentaciones que vienen contra uno, hermano. Y de cierto, yo te digo que tú podrás operar en el poder del Espíritu Santo, hermano. Que cuando tú ordenes al diablo que te retire, hermano, se va a retirar de tu vida. Pero si no, a mi hermano, pues si estás acostado con el diablo, ¿cómo le vas a ganar? Hello? Como dice en inglés, you're in bed with the enemy. How are you going to beat the enemy? Si está uno acostado con el enemigo, hermano, ¿cómo lo vas a vencer el enemigo? Pues está en el mismo campamento, hermano. En la misma onda. Hello? Póngase de pie, hermano. Please stand with me. Para nosotros es bien importante, hermano, leer la palabra de Dios. Porque leyendo la palabra de Dios es lo que va a transformar el corazón de uno, hermano. Leyendo la palabra de Dios es lo que nos va a mover, hermano, a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero aún, hermano, de cierto, como dijo Pablo en 2 de Corintios, hermano, capítulo 13, digo, no hay ninguna tentación que le haya llegado al hombre que el Dios no le abra una puerta para que pueda escapar, hermano. Y Dios nos abre puertas de escape. Pero para uno vencer la tentación, hermano, que se levante contra uno, uno tiene que tener ese deseo delante de Dios de decirle, líbrame de esta tentación. Y cuando uno le clama de todo corazón a Dios, hermano, de cierto Dios se mueve en el favor de ese hijo y de esa hija, hermano, y lo libra a uno de lo que se levanta contra uno. Padre Celestial, le damos gracias, porque de cierto usted es nuestro Padre que está en los cielos. Usted es el que está sentado en su trono de la gracia, tomando cuenta de la vida de cada uno de nosotros, eterno Dios, y enviándonos el socorro que cada uno de nosotros necesitamos de usted. Le damos gracias por el apoyo, le damos gracias por el Espíritu Santo. Le damos gracias por su palabra, porque es su palabra la que ha llegado a nuestras vidas, Padre, y la hemos recibido en nuestras vidas y ha transformado nuestro corazón. Le damos gracias por su palabra, porque es su palabra, Dios mío, la que nos ha hecho quien nosotros somos en este día. Porque le hemos dejado que de cierto sea Señor de nuestras vidas, tocando el corazón, sanándolo, liberándolo, animándolo, llenándolo de ese gozo, de esa paz, cual es menester en la vida de cada uno de nosotros, eterno Dios. Y yo le ruego por tu pueblo en esta mañana, bendito Padre, por cada uno de estos tus hijos, tus hijas de eterno Dios. Les ruego que los toque, bendito Padre Celestial, y que los siga fortaleciendo, Dios mío. Que no importa la tentación que se levante contra uno, Padre, que de cierto el Espíritu Santo que mora en uno, Padre, nos dé la fortaleza para vencer el eterno Dios. Para que vivamos aquella vida, Padre, que para siempre glorificará a Jesucristo en cada uno de nosotros. Y le damos gracias, porque de cierto grande sigue siendo su fidelidad, bendito Padre Celestial. A usted sea la gloria, a usted sea la honra, desde ahora y para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya.
Nosotros vencemos, hermano, si ponemos primeramente la palabra de Dios en nuestra vida. Primero. No es para avergonzar a nadie, en verdad, pero es para admirar, hermano, lo que acontece en la vida de los hijos y las hijas de Dios. Y ojalá que no se sienta avergonzada, ¿verdad? Pero la hermana Norma, hermano, pues estuvo en el hospital anoche. Y aquí está en esta mañana, hermano. La tentación podía haber hecho, me quedo en casa. Al cabo que Diosito sabe, ¿no? Esa es la expresión que usamos nosotros. En vez de decir el Todopoderoso sabe. Bueno, anyway. Podría uno usar esa razón y decir, me quedo en la casa de la tentación de no ir, no levantarse, quedarse dormido y descansar, bla, 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 se va la palabra. Pero por eso le digo que los ejemplos viven delante de uno, hermano. De que si uno verdaderamente busca de Dios, uno no va a dejar que nada lo detenga de no venir delante de Dios, hermano, presentarse delante de Dios, hermano. Y yo admiro a la hermana, porque esa es una indicación de qué es lo que mora dentro del corazón, hermano. Cuando uno dice, nada me retiene para que yo no le sirva a Dios, para que yo cumpla mi compromiso que yo he hecho con Dios. Y Dios honra, hermano. ¿Usted se acuerda cuando le sacaron la gallbladder, verdad? En el 19 o el 18 ahí por ahí, no entiendo, pito para atrás. Entré un martes, salí un jueves. Y no es para ninguna jacta, hermano, ni nada, pero es para mostrarle a uno, hermano, a su prójimo, que nada lo debe de detener a uno en cumplir la voluntad de Dios, hermano. Salí el jueves, mi esposa decía, quédate en la casa. El viernes aquí estábamos los 20 y tantos de nosotros, los 15 tantos de nosotros, hermano, estudiando lo que estamos estudiando, hermano. No era para decir, ay, mira, anda de show up. No, hermano. Era para demostrar que nada nos debe de retener para serle fiel a Dios, que nosotros podemos vencer las tentaciones de no ir, hermano, a cumplir lo que hemos comprometido delante de Dios. No nos debemos de rendirnos tan fácil así, hermano. ¿Te acuerdas la vez también que estaban aquí y se apagaron las luces, hermano, que estaban en ese viernes? ¿Y qué pensaban los estudiantes? Ya no vamos para la casa, ya no hay luz. No. ¿Qué les dije, hermano? Saquen su teléfono y prenda la luz de ahí. Y terminamos la clase, hermano, y luego después se prendió la luz de vuelta. Uno tiene que vencer, hermano, estas cosas que se levantan contra uno. Uno tiene que usar la sabiduría que Dios nos da, hermano, para vencer las tácticas del enemigo. Pero déjeme decirle, tiene que nacer en el corazón. A uno no tiene que nacer en el corazón que yo verdaderamente quiero servirle al Cristo, hermano. A uno tiene que nacerle en su corazón que verdaderamente yo quiero ser llamado hijo o hija de Dios, aunque el hombre no me vea así, pero yo quiero que Dios me mire que yo soy su hijo, que yo soy su hija, y que yo ando haciendo, esforzándome a cumplir su voluntad en mi vida. Así debe de ser, hermano. Nosotros tenemos que vencer todas estas tentaciones de espíritus de flojera que llegan a uno, hermano. Y la única manera que vamos a vencer es por medio de la palabra de Dios. Y decir, así dice Jehová, escrito está. Y uno sigue para adelante, hermano. Que Dios lo bendiga. Y Dios le fortalezca a cada uno de ustedes, hermano. Y la oración de uno es que Dios le llene de su Santo Espíritu día tras día, hermano. En esa doble porción
para que sigamos para adelante, hermano. Amén. Aleluya.